Bueno, pues yo ya llevo bastantes años trabajando en videoarte. Digamos que el medio que más me ha llamado la atención siempre ha sido el audiovisual. Y esa fue hecha en un contexto muy particular, que fue una residencia artística que se llamaba Hawapi, o los que la organizan se llaman Hawapi. Ese video es del 2016-2017, creo, y se realizó en un ETCR en Pondores, que queda en La Guajira. Entonces, bueno, para los que no saben, yo, digamos, era en realidad también muy ignorante en ese momento, que ni siquiera entendía la noción de qué era un ETCR, ¿no? Que son pues estos espacios donde están concentrados los exguerrilleros, y donde pues entonces realizan una serie, digamos, de trabajos y de labores para reinsertarse, digamos, a la vida civil. Entonces, este video se hizo durante esa residencia allá en Pondores. Hay como ciertos conceptos que me interesa abordar, por un lado, digamos, es el concepto de la puesta en escena. Por el otro lado, pues la noción de viaje, eh, um, la noción también ligada al paisaje contemporáneo, eh, um, y pues por otro lado también la experimentación a nivel narrativo. Entonces, ya matando moscas, digamos, si quisiera un poco contar cómo llegué a la pieza, fue por un acercamiento que tuve con una ex guerrillera, en el cual simplemente nos llevamos muy bien, que ella se llama Tatiana, porque por pura casualidad yo estaba mirando unas fotos y luego me di cuenta, o ella me dijo que eran unas fotos de ella. Ella era enfermera cuando participaba en la guerrilla, era enfermera y además pues era fotógrafa. Entonces como que nos entendimos, ¿no? Había como un acercamiento, digamos, a nivel estético. eh, y luego pues entonces ya durante los siguientes días yo como que hablaba más con ella que con otros y nos volvimos, digamos, claro, amigos. Es un poco difícil de decir que no, pero sí nos tuvimos como cierto encuentro en el que nos llevamos bien. Luego entonces yo ya llevaba las raquetas desde Bogotá, no, perdón, creo que las compramos, yo llevaba unas desde Bogotá y otras las compramos en Maicao. Porque ya venía con esa idea un poco había hecho como algunos ejercicios con las raquetas porque me llamaban la atención como esta idea de pues del matar, de utilizar una herramienta que sirve para matar, pero algo a lo que a cualquier persona lo hace sin ningún tipo de dolor o de culpa. Entonces, por un lado, digamos, el video está dividido yo pensaría que en tres partes. Una, pues es, digamos, una especie de puestas en escena que yo hago con Tatiana. Otra son una serie, digamos, de retratos que yo hago a una serie de murales que hay. Y otra parte es el final, que es una especie de, digamos, de epílogo, en el cual yo grabo al vecino del sitio en el que yo vivía, pues en este ETCR, que le decían peón, y lo grabo a él matando literalmente a las moscas, porque pues le presté una raqueta y porque pues había muchos mosquitos, ¿no? Esto es en una zona súper caliente al lado de la serranía del Perijá, muy cerca de Venezuela. Entonces efectivamente pues sí había muchos mosquitos.
Entonces, digamos que esos son como los tres, llamémoslos como personajes que hay dentro del video. Tatiana, luego los otros retratos que eran hacer, pues, retratos de los murales que estaban allá pintados, que es de excombatientes como líderes y lideresas también. Me interesaba también mostrar un poco las líderes muertas, de las que uno nunca tiene ni idea, ¿no? Es decir, siempre uno sabe de, sé yo, Jacobo Arenas y entonces, pues como de los líderes que fueron algunos de Manuel Marulanda, obviamente, o muerte natural, o pues muertes en combate, pero pues uno nunca tiene ni idea de las lideresas que también hacían pues parte de la guerrilla y eran importantes para ellos. Entonces así es un poco como estructuro, digamos, el video. También hay luego unos acercamientos a la muerte de una mosca. Eh, um, y la raqueta pues cobra como una preponderancia y que uno no sabe muy bien qué es eso, tiene como una especie de simbología. El sonido también es una cosa importantísima. Digamos que hay una mezcla que se divide entre el sonido de la raqueta y el sonido mismo del paisaje en el cual me encontraba, que era pues lleno de, digamos, de estos grillos y como una especie de sapitos que al final hacen como una especie de coro y una sinfonía medio macabra, ¿no? Porque es como el sonido de esos animales combinado con el sonido de los moscos muriéndose o las mosquitas ahí muriéndose y electrocutadas. Entonces, un poco el video, cuando lo vimos yo se los mostré pues, por primera vez a la gente del ETSR y pues fue bastante fuerte. O sea, es decir, no fue un video que pasó desapercibido, sino que causó una reacción muy fuerte porque yo ya le había puesto el título, entonces era un poco como, lamentablemente era como una cosa premonitoria. Yo lastimosamente soy tan pesimista y tan negativo que ya desde esa época pues, le puse ese título como Matando Moscas y pues efectivamente y lamentablemente es lo que hemos venido viendo y que ha estado ocurriendo y que sigue pasando, que a los excombatientes después del proceso de paz no se les da ningún tipo de garantías y pues han venido siendo asesinados y ejecutados pues de una forma sistemática, que es exactamente lo mismo que pasó pues por ejemplo con la UP. Digamos que de forma literal, cuando uno habla de conflicto armado en Colombia, ese trabajo pues es completamente pues directo, ¿no? Pero entonces en esa línea tan directa no he vuelto a trabajar, digamos, con personas pertenecientes a algún tipo o que hagan parte del conflicto de alguna naturaleza, pueden ser sí, o de izquierda o de derecha o de lo que sea. En ese sentido no, pero realmente a mí sí me interesa siempre en el trabajo que yo desarrollo, tanto individual como en colectivo, tener una mirada, digamos, que combine un elemento ligado a la absurdez, eh, y ese elemento ligado a la absurdez para mí deviene poético y a la vez deviene político. Entonces, digamos, en esa triada que siempre me interesa muchísimo, eh, pues claro que, digamos, la historia colombiana está ahí metida siempre. Entonces, pues lamentablemente nuestra historia es la historia de una guerra, ¿no? Pues de una guerra inacabada. Entonces, pues desde ese punto de vista siempre está permeado por esa situación política de Colombia. Pero pues por otro lado a mí no me interesa no me interesa el arte panfletario, parece aburridísimo, no me gustan las obras de ese tipo y me parece mucho más interesante cuando la obra tiene diferentes layers, cuando tiene diferentes capas, tiene diferentes formas de interconectarse y, y eso se da desde, digamos, mi punto de vista cuando uno logra tener elementos que maticen y que de alguna forma lo lleven a uno a pensar en lo absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué más absurdo que esa guerra en la que hemos estado metidos tantos años? Y por eso, pues, es que siempre trabajo elementos
que no son inusuales, digamos, dentro del contexto, por ejemplo, en el video, pues la raqueta, pero que a la vez es un elemento ordinario, es un elemento que todo el mundo conoce y que todo el mundo quizás ha usado, solamente pues que uno le cambia un poco esa funcionalidad o ese contexto y genera una situación particular. Entonces ese es como el modus operandi un poco, que como te repito siempre incluye esa mirada, digamos, política, pues porque para eso es el arte, desde mi punto de vista. No,